Muy buenos días, muchísimas bendiciones. Quien les habla, Noemí Maizo. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta mañana. De parte de la red de intercesores latinoamericanos Redir, les enviamos un fuerte abrazo, les saludamos, estamos contentos de que cada día podamos congregarnos a través de este medio para recibir la instrucción que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para recibir la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, para ser direccionados, para ser ubicados, para ser despertados, para seguir retornando a este diseño, para seguir haciendo teshuvá, para seguir sumergidos en las aguas del Señor. Así que te pido en este momento, por favor, que compartas esta transmisión con todo aquel que tú conozcas. Porque en esta mañana, así como todos estos días, el Señor nos va a entregar una porción gloriosa, una porción maravillosa de su Espíritu. Y vamos a poder recibir la porción que nos toca el día de hoy. Así que quiero dar unos minutos para que puedas compartir esta transmisión, familiares, amigos, conocidos, porque en esta mañana el Señor nos va a estar hablando sobre la operación de agua de su Espíritu, específicamente de los ríos que Él ha soltado en esta temporada del 6 al 24 de septiembre y qué significan esos ríos que en este momento están corriendo a través de su nación, que están corriendo a través de nuestras vidas. Así que te pido por favor que compartas esta transmisión. He percibido en el Espíritu que vamos a iniciar con un tiempo corto de humillación delante del Señor, porque el Señor ponía en mi espíritu, quiero que el corazón esté preparado. Necesito que el corazón esté preparado, que no estés distraído. Si puedes dejar lo que estás haciendo, hazlo. Si no puedes, presta atención. Pero si puedes dejar lo que estás haciendo, déjalo. Y que el Espíritu del Señor pueda ministrar tu vida en esta poderosa mañana. Las aguas de su Espíritu están corriendo. Los ríos del Espíritu están corriendo. Hay ríos de agua viva que están corriendo. Y el Señor te está diciendo, te he convocado en esta mañana para hacer que esos ríos sean activados completamente en tu vida, para hacer que esos ríos corran sin retraso y sin detenimiento a través de tu vida. Así que te pido por favor que compartas esta transmisión mientras iniciamos este tiempo de humillación delante del Señor. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana. Santo, santo, santo. La tierra se humilla delante de ti. Hay una gloria que va a envolver tu vida. Hay una gloria que va a envolver el lugar donde tú te encuentras. Va a haber instrucciones específicas en esta mañana, pero sobre todo lo que va a suceder en esta mañana es una profunda activación de su Espíritu. Todos los que están conectados aquí vía Zoom, levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor. Y preparémonos para recibir lo que el Señor ha preparado en esta mañana. El Señor me decía que se prepare la atmósfera de gloria, que se prepare la atmósfera de gloria, que los corazones se preparen, que las vidas se preparen para recibir la porción que en esta mañana el Señor nos trae. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estoy dando solo unos minutos para que puedas compartir esta transmisión y que muchos puedan llegar a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de ti, nuestra vida delante de ti. Te alabamos y te bendecimos. Ríos de revelación van a fluir en esta mañana. Las personas que van a ministrar en esta mañana tengan un corazón preparado. Aquí no hay una agenda. Se planificó,
ciertas cosas, pero el Señor me mostraba, sean abiertos para lo que yo voy a hacer. Así que prepárense, todos los que están conectados, todos los que van a ministrar, les pido que desde ahora levanten sus manos, porque el Señor va a indicar momentos en que los voy a pasar bajo la instrucción del Espíritu, durante el fundamento que se va a colocar en esta mañana. Todos los que ayer estuvimos reunidos, solamente la gente que ya fue conversada previamente, levante su manito digital, por favor, para poderlos tener cerquitas en la pantalla, porque va a haber momentos donde el Señor, luz, excelente. Por favor, no me levante más nadie la mano. Le pido al equipo que me ayude. Solamente la gente que el Señor habló que iba a ministrar. Gracias, Zaida y Gabriel. Gracias, Pastor Orban. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Pastora Linet. Gracias, Profeta Zuleima. El Señor me dijo que íbamos a llevar, que tuviéramos abierto ministros y profetas a la dinámica que Él iba a colocar. Me dijo, no quiero dinámica de hombres ni sus agendas, yo tengo una dinámica. Así que prepárense, porque va a haber momentos muy específicos que el Señor, durante el fundamento y después de la palabra, que va a ser contundente, corta y puntual, vamos a seguir ministrando. Y prepárense, porque el Señor va a poner proclamas en sus vidas de activación. Los ríos les van a inundar. Luz Vélez, Apóstol Gabriela, Zaida, Pastora Linet, Profeta Zuleima. Va a haber una inundación del río del Señor, de la gloria del Señor, tremenda y poderosa. Así que preparemos nuestro corazón. Toda la gente que ayer nos pusimos de acuerdo y van a ministrar el día de hoy, levanten su manito digital de una vez para tenerlos cerca. Así que en esta mañana, gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu grandeza. Y voy a comenzar lo que el Señor decía. Escúcheme bien. El Señor hablaba que en este tiempo, desde el 1 de septiembre, esa atmósfera que iniciaría el Señor operaciones de agua del Espíritu. Operaciones donde las aguas se iban a mover de una manera poderosa. Y voy a refrescar rápidamente algunas cosas para aquellas personas que nos ven por primera vez y para aquellas personas que están celebrando con nosotros puedan hacer recordatorio de lo que el Señor dijo. Y lo que fue del 2 al 6 de septiembre, en el tiempo de ayuno que tuvimos, estas aguas se manifestaron como manantial, no como estanque, como manantial. Manantial representa fuente, manantial representa origen, como la letra Mem. De un manantial de aguas que están en la cima de una montaña, en la cima de un peñasco, parten los ríos. Y dijo el Señor, en ese manantial tengo yo a mi nación durante estos días de ayuno, para hacerlos una unidad conmigo, para sanar sus vidas, para ajustar lo que tenga que ser ajustado, para que lo que se desconectó de la fuente vuelva a ser conectado. Y recordemos que los manantiales, escúchame bien porque esto es importante, recordemos que los manantiales no son aguas estancadas, son aguas que tienen movimiento, no con la fuerza de un río en todo su corriente, pero tienen movimiento. Luego el Señor nos dijo que a partir del 6 de septiembre, que fue este lunes, la operación, la dimensión de la operación de agua iba a cambiar a corrientes, a ríos impetuosos. Y es lo que hemos estado viendo en el Espíritu, y aún la naturaleza está profetizando del movimiento que el Espíritu está generando en este tiempo. El Señor nos decía, no solamente trabajaré con la operación de agua, sino que estarán las 4 operaciones del Espíritu activas en todo este mes de septiembre. Y particularmente, cuando hablamos de la palabra agua, hay 2 cosas que hay que poner en mesa. Uno, la palabra agua está representada por la letra Mem del alefato hebreo. La letra Mem significa origen, ¿lo ven? Significa fuente,
significa un nuevo comienzo, significa separación. La letra Mem significa agua de vida, fuente de vida, de donde se desprende. Ahora, lo segundo es lo que es la palabra Majin, que es la palabra hebrea que simboliza agua. Y la palabra Majin te habla de la Torá, la palabra del Señor, te habla del mar, del océano, del río, del manantial y de la fuente. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que a través de su palabra, a través de su verdad, conectado a la cabecera de esos ríos que han sido soltados, de él se desprenden esos ríos, de la fuente, que es Yeshua, su verdad, su palabra, su reino, están saliendo estos ríos que el Señor ha soltado en esta temporada. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está manteniendo conectados a esa fuente para que nunca más nos vayamos detrás de nuestra propia prudencia, detrás de lo que nosotros pensamos, detrás de lo que nosotros creemos, sino que nos mantengamos unidos a esta fuente las 24 horas del día, la fuente que emana estos ríos de vida, la fuente que emana la sanidad, la fuente que emana la restauración, la fuente que emana la resurrección, la fuente que emana la renovación. Y es por eso que las aguas de su espíritu se están moviendo. Las aguas de su espíritu transforman. Las aguas de su espíritu transicionan. Las aguas de su espíritu separan y dividen la historia en un antes y un después, así como en la nación de Israel cuando salió de Egipto, su historia fue partida en dos cuando cruzaron ese mar. Así que las aguas en la cultura hebrea tienen una significancia muy, muy importante, porque te habla de limpieza, te habla de purificación, te habla de nuevo nacimiento, te habla de un antes y un después, te habla de permanecer conectado a la fuente de agua viva. Cuando las escrituras te hablan de la fuente de agua viva, es que las aguas que nuestro Señor produce son aguas que permanecen fluyendo. Agua viva significa en el hebreo aguas que no se estancan, aguas que permanecen fluyendo, aguas que se renuevan. Yo quiero leer un minutico la escritura. Quiero leer un minutico la escritura rápidamente. Miren lo que dice. Apocalipsis 22. Los santos reinarán en esplendor celestial. Yeshua vendrá y los hombres serán juzgados. Miren lo que dice aquí. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Después me mostró un río limpio, vean esto, de agua viva, resplandeciente como un cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Wow. Estos 4 ríos de los que vamos a hablar ahorita, porque el Señor está hablando de 4 ríos, todo lo que nosotros vemos a la luz de las Escrituras tiene su significado profético, espiritual y físico. Nada de lo que el Señor hace es casual. Nada de lo que el Señor hace es sin significado ni propósito. Y el Señor ha dicho que en este tiempo los 4 ríos de su espíritu, los ríos que se movieron en el huerto del Edén, de los cuales en este momento quedan 3, esos ríos están fluyendo a través de nuestras vidas porque estamos conectados a la fuente, a ese trono, como dice Apocalipsis, de donde se desprende ese río cristalino, esos ríos de agua viva que están bañando nuestras vidas, que están bañando nuestras casas y que nos están llevando al cumplimiento de nuestro propósito. Levante sus manos al Señor. Porque el Señor nos decía, así como el Edén era un huerto donde estos 4 ríos se movían, así mi nación es un huerto
donde yo hago a través de mi trono, aleluya, fluir estos 4 ríos de gloria. Y ya vamos a saber rápidamente qué significan esos ríos, para poder tener un entendimiento de qué está produciendo esas aguas del Espíritu. Una de las cosas que está produciendo las aguas del Espíritu, escúcheme bien, es que toda agua estancada en nuestras vidas salga. Que toda agua que se contaminó, toda agua estancada se contamina, se pervierte, pierde su pureza. Toda esa agua estancada que hay o puede haber en nuestras vidas, en esta hora está saliendo, porque las aguas de su Espíritu, las corrientes del río, están renovando las aguas y están sacando toda agua estancada de nuestras vidas y de nuestro interior. Voy a la Escritura. Manténganse pendientes. Cuando el Espíritu me dé instrucción, los paso según el nombre que el Señor ponga. Y sigan la línea. Algo el Señor está haciendo poderoso en este momento. Miren. Vamos un minutico aquí. Rápidamente. Génesis 2. Desde el versículo 10. Y salía de Edén un río para regar. Prestemos atención a todo esto. Salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Prestemos atención a todos los detalles. Y oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrate. De estos 4 ríos, el Señor nos está hablando en esta mañana. 4 ríos que han sido soltados en nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente la Escritura. Juan capítulo 7. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras las dijo Yeshua. ¿Y a qué ríos se refería Yeshua? A los ríos del origen, a los ríos del diseño, a los ríos que riegan, a los ríos que preservan, a los ríos que guardan, a los ríos que hacen correr la fuente del Espíritu, a los ríos que traen entendimiento, a los ríos que hacen mover las aguas para que lo que el Señor ha establecido pueda correr en medio de las naciones. El Señor te está diciendo: ¿tú me amas? ¿Tú eres mi hijo? Entonces te dice el Señor, de tu interior están corriendo en este momento esos 4 ríos de agua viva. Ríos que purifican, ríos que sanan, ríos que libertan, ríos que producen vida. Levante sus manos al Señor unos minutos. Hay personas que tienen aguas estancadas y que los ríos dejaron de correr. En esta hora te dice el Señor: preséntate delante de mí, reconéctate a la fuente, al trono de donde salen estos ríos, y haré correr de tu interior ríos de agua viva. Y me dice el Señor ahora que por ello hay personas que aún en sus cuerpos han enfermado, porque las aguas se estancaron, que sus relaciones han enfermado, que sus finanzas han enfermado, que han perdido el propósito y el norte que el Señor les entregó desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque las aguas se estancaron. Toda agua estancada produce muerte.
Toda agua estancada contamina lo que toca. Toda agua estancada cambia la composición de lo que se suponía que ella debía preservar. Lo adultera. Te dice el Señor, toda agua adulterada. Levante sus manos al Señor, porque hay sanidad. Toda agua adulterada que había en tu vida, ahora dice el Señor, la hago correr, la saco, la quito. Porque en esta mañana cuerpos van a ser sanados. ¿Sabes por qué? Porque las aguas han comenzado a fluir. ¿Sabían ustedes que el ser humano es 70% agua? Dios dice, hay aguas en los cuerpos que están contaminadas. Yo hago correr aguas que sacan esta agua contaminada y hacen correr mis aguas. Miren lo que dice del río Pisón. Vamos con el primer río rápidamente. Quiero pasar a los profetas que están en este momento con palabra. Miren el río Pisón. El río Pisón, que es el primero, significa agua viva, nuevo nacimiento. El río Pisón, escúchame bien, significa correr libremente. Un río que corre libremente. Pero algo que me llama la atención de este río Pisón es que hace producir vida. Dicen los eruditos que han estudiado estos ríos que este río, todo lo que toca, lo hace vivir. En esta hora, el Señor está haciendo correr su río Pisón libremente por todo tu cuerpo, por toda tu casa, por toda tu vida. Este río, escúcheme bien, que hace que todo lo que toca tenga vida. El poder de la resurrección está sobre este río. Lo que está muerto vivirá. Lo que está muerto vivirá. Lo que está muerto vivirá. Dice el Señor, río Pisón, prepárense porque voy a pasar. Río Pisón, dice el Señor, es el río que produce la vida. Todo lo que toca resucita. Este río pasaba por todos los lados del Edén y preservaba el ecosistema y la vida del Edén. Así te dice el Señor. Como este río Pisón preservaba la vida del Edén, hago que preserve tu vida hasta que hayas cumplido el propósito sobre este planeta. Así que en esta hora, lo que se desajustó en tu cuerpo, lo que se desalineó, dice el Señor, lo ajusto a través de mi río Pisón, de esta corriente libre de agua, que todo lo que toca lo hace vivir. Gracias, Señor. Escúchame bien. Rápidamente, río Pisón, preparados los profetas. Río Pisón. Río Pisón tocaba varias cosas importantes, 3 piedras importantes. En el río Pisón había oro, en el río Pisón había ónice y en el río Pisón había edelio. Tocaba edelio, él pasaba por esos lugares. Y escúchame bien, el oro simboliza la naturaleza del Señor. El oro es comparado a la naturaleza divina. Es un metal resistente, fuerte, que no se deja contaminar, no se corrompe. Tú puedes hacer lo que sea y el oro va a estar igualito. El oro representa el carácter inmutable de Dios. Y dice el Señor, este río Pisón no solo está tocando lo que se ha muerto para producir vida, sino que está reavivando, reactivando, manifestando mi naturaleza en ti, mi carácter en ti. Lo segundo que significa el oro es riqueza. El oro significa provisión, riqueza. Te dice el Señor,
yo pongo en ti los recursos que necesita en esta temporada a través de mi río Pisón, para que lo que he entregado en tu mano para hacer pueda ser realizado. Y levanten sus manos porque hay personas que estaban esperando esta palabra. Y no quedarás con deuda. No quedarás con deuda, no quedarás avergonzado. El proyecto que he puesto en ti, mi río Pisón, fluye para traer el recurso, para traer el oro que sostiene el sueño, el proyecto, la visión que he puesto en tu espíritu. Y no quedarás endeudado, no quedarás avergonzado, recibirás provisión inusual. Escúcheme, este río Pisón también tocaba el ónice. Y el ónice es una piedra preciosa que tiene dos significados tremendos. Significa luz y significa sanidad. Vamos un momentico a la palabra. Vamos rapidito a esta palabra. Neharad. Esta palabra hebrea es la palabra que se utiliza, o near, para río. Nahar o neharad se utiliza para río. Pero esta palabra no solamente significa río, sino que significa claridad, significa luz, la luz que se da en el día. Te dice el Señor, mi río Pisón traerá dirección a tu vida, abrirá tus ojos y quitará toda tiniebla que no te permite ver, que no te permite avanzar, que no te permite poder vislumbrar el camino que tengo delante de ti. Te dice el Señor, este río Pisón quita toda piedra que ha obstaculizado tu visión en esta hora, para que puedas avanzar, para que puedas tener luz, para que puedas tener claridad. Pero lo segundo que significa ónice es sanidad. Así que el río Pisón, en resumen, es un río que trae sanidad. Es un río que hace vivir lo que estaba muerto, trae el poder de la resurrección. Es un río que provee recursos inexistentes. Es un río que hace manifiesta la naturaleza del Señor en tu vida. Es un río que sana el cuerpo y es un río que trae dirección y claridad. Es un río que te preserva para el cumplimiento del propósito del Señor. Algunos de los profetas tienen en este momento bajo el río Pisón una palabra de activación, una palabra propicia. Levánteme su mano. Sé que tiene sus manitos digitales levantadas, pero hágame así, me levanta la mano para yo saber la diferencia. ¿Alguien tiene una palabra en este momento de activación del río Pisón que el Señor haya puesto en su espíritu? Si no, voy a dedo. Voy a dedo porque yo veo, ¿saben qué veo yo en ustedes, profeta? Veo agua saliendo de su boca. Tengo visión viendo agua saliendo de su boca. Y el Señor pone en mi espíritu en este momento, profeta Zuleiba, hay una gloria tan tremenda sobre tu vida. Hay ríos saliendo de tu boca. Dios dice, suéltalo. No necesitas estructurar la palabra en tu cabeza. Solo abre tu boca que yo la voy a llenar en este momento. Te doy el pase. Y luego continuamos con el resto de los tres ríos. Abre tu micrófono. Rápidamente, amalgamada a la línea que trae la profeta Noemí Mason, el Padre me decía, traeré temporada de sanidades, traeré temporada de libertad, traeré temporada de restitución y traeré temporada de sobreabundancia. Quiero decirte rápidamente que esta madrugada el Señor traía en visión tumores que desaparecían, huesos que eran enderezados, columnas que eran alineadas, cambios de documentos médicos. El Señor me decía, cambios diagnósticos médicos. Esta es una temporada donde el poder de la resurrección está completamente abierta para ti, para todo aquel que necesita, está completamente abierta. Algo que salía de la boca de la profeta Noemí, la fuente.
Los 4 ríos dependen de la fuente. Yeshua es nuestra fuente principal. Cuando tú y yo estamos amalgamados a la fuente principal, las sanidades y los milagros van a ser instantáneos. Y hay una unción inusual en esta mañana, que cierro con esto. No importa cuál haya sido tu diagnóstico médico, el Padre te dice, yo lo haré. La sanidad será producida instantáneamente. Instantáneamente. Los ríos de sanidad correrán completamente, desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Y verás la manifestación de lo que el Padre está hablando en esta mañana. Amén, amén. Lo creemos y lo recibimos. Hay una ola de sanidad, un río de sanidad que se ha levantado, que se ha despertado en medio de nuestras vidas. El segundo río que el Señor ha desatado en esta temporada en nuestras vidas como sus huertos, que estamos siendo regados y que estamos siendo bañados por el Señor, es el río Gihón, que es el segundo brazo de este río principal que sale del trono de Dios. Este río Gihón significa corrientes fuertes, aguas turbulentas. Este río Gihón significa cascada, catarata. Mire lo que dice, catarata que desciende de arriba hacia abajo como estruendo y que baña todo lo que está a su paso. Escúchame bien. Gihón, este río está siendo derramado sobre nuestras vidas. Este río Gihón está corriendo sobre nuestras vidas. Está corriendo sobre nuestras casas como corriente impetuosa. Y escúchame bien qué significa este río, porque es importante lo que este río trae. Este río activa en nuestras vidas parte de la unción primigenia que fue soltada en el Génesis 1:28. Multiplicación. Este río habla de la plenitud de la manifestación de la palabra del Señor, pero también habla de la multiplicación. El río Gihón, particularmente, ya el río Pisón desapareció, pero el río Gihón existe. Y este río Gihón cae en más de 50 arroyos. Los sustenta, los sostiene y los hace multiplicar. Te dice el Señor, este río Gihón que trae multiplicación y que trae abundancia está siendo activado en medio de tu vida. Levanta tus manos al Señor. Porque este río Gihón te habla de la manifestación de la plenitud de Yeshua en nosotros, de la verdad, de su obra redentora, de su obra restauradora, de su obra que restituye, de su obra renovadora. Este río te habla de la plenitud que está contenida en Yeshua, de su verdad, de su palabra. Ese río que hace multiplicar, que hace abundar, que hace prosperar, que hace crecer. Levanta tus manos al Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, proclamamos la manifestación de este segundo río en medio de nuestras vidas. Río que recorre nuestras vidas, río que recorre nuestras casas, río que recorre nuestras familias, en el nombre poderoso de Yeshua. Pero hay algo importante sobre este segundo río, y que es un río, es catalogado el río que transforma. Es el río que quita tinieblas y que trae transformación, que hace huir las tinieblas y que produce transformaciones permanentes en nuestras vidas. Así que levante sus manos,
Porque no solo te estoy trayendo abundancia, no solo te estoy trayendo a plenitud, no solo estoy produciendo en tu vida abundancia, prosperidad y cambios profundos, sino que estoy produciendo una transformación irreversible a través de este segundo río. ¿Alguno de los profetas en este momento tiene palabra sobre este segundo río? El río de activación, palabra que el Señor les haya dado en este momento. Levante sus manos a saber y entender el por qué el Señor está trayendo estas piezas que nos van a poder permitir entrar en un profundo entendimiento. Así que continuamos con este río que el Señor abrió desde la mañana, que no se ha detenido, que sigue siendo propicio, que sigue trayendo, porque hay algo que el apóstol decía importante. El Señor decía el 5 de septiembre que se habían soltado sus ríos y que sus aguas habían iniciado, hablando a nivel de la temporada profética de la operación de agua del Espíritu, a partir del 1 de septiembre. Pero el Señor dijo algo interesante: serán aguas que transforman, que vivifican, que restauran, que traen revelación para mi nación, pero serán aguas amargas para las naciones. Así que debemos entender lo que el Señor nos está hablando en esta mañana y comprender los 4 ríos del Espíritu que en esta mañana están fluyendo. Y había solicitado la palabra la profeta Yaren, y quiero pasarla en este momento para que nos entregue la porción que el Señor les ha entregado. Buenos días, profeta Yaren, y bendiciones. Buenos días y bendiciones, Noé. Yo estoy impactadísima porque cuando comencé a escuchar el apóstol, mira, cuando tú hablabas de en mi versión textual, habla de Gijón, es la traducción que tiene allí para el español, y el Señor me hablaba de la emuná, y yo estaba como que, Señor, ¿cómo es que hila esto de la emuná? Y definitivamente el Señor lo que me estaba hablando era cuando tú nos dabas esa explicación magistral de lo que significaba Gijón. Habla de corrientes fuertes y de aguas turbulentas, habla de cascada, y el Señor me decía: hijos, mi poder se perfecciona en su debilidad. Muchos de nosotros no hemos podido entrar en emuná por la debilidad que ha estado en cada uno de nosotros. Y esa debilidad ha impedido que nosotros entremos en entendimiento de la palabra profética. Y tú decías que Gijón significaba plenitud de manifestación de la palabra del Eterno. Y la plenitud de su manifestación está cuando entramos en obediencia, cuando yo entiendo que la palabra es para vida, que la palabra es para salvación, entonces yo puedo entrar en esa obediencia. Y dice la poderosa palabra del Eterno que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo digo que soy débil, yo entro en la fortaleza de Él. Entonces el río Gijón, el Señor lo que me ministraba era que esas aguas están siendo no soltadas, porque las aguas han sido soltadas, están siendo reforzadas, vienen con mayor fuerza. Y me decía: hija, váyanse a Hebreos capítulo 11 y miren allí el testimonio de la emuná, de todos ellos, de la emuná de muchos. Y mira que hay cosas aquí gloriosas. Dicen Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para hablar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y ahí viene lo glorioso, y de los profetas. Y dice: quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron violencia del fuego, escaparon a filo de espada y recibieron poder en su debilidad, y haciéndose fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y por mucho tiempo, nosotros hemos traído el texto de Yeshua separado del capítulo 11, y el Señor me decía: no, júntalo, porque todos ellos lo lograron, porque en ellos estaba fluyendo Gijón, y Gijón no es otro que la fuerza de la revelación de Yeshua en nosotros. Cuando Yeshua se manifiesta, cuando Yeshua se revela en nosotros, mire, no hay que hacer esfuerzo para entrar en obediencia. Obedecemos porque hay una catarata dentro de nosotros que nos lleva a manifestar esa vida eterna que está en nosotros.
Mire, la naturaleza de santidad, yo no tengo que forzarla. A mí no me tienen que obligar en la congregación a entrar en emuná. Yo voy a entrar en emuná porque esa es mi naturaleza, porque Yeshua me ha hecho fuerte en mi debilidad, porque yo le he dicho, Padre, mira esta área de mi vida, mira esta debilidad que tengo, y cuando esa debilidad yo se la entrego a Él, ¿sabes qué? Él me va a devolver fortaleza, Él me va a devolver la fe que estuvo en Él, y que, como dice la Escritura, algo tan glorioso que me impactó, dice que por lo cual también nosotros, teniendo toda esa nube de gente que entró en emuná, toda esa nube de obedientes, desprendiéndose de todo peso y del error que los asediaba, dice, corran con paciencia la carrera que es puesta delante. Y luego viene lo más glorioso, puestos los ojos en Yeshua, porque Él es el autor y consumador de la emuná. Y esto dice, el cual por el gozo puesto delante de Él soportó el madero, y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y cierro con el 4 que dice, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra ese error, contra esa naturaleza que se quiere levantar dentro de ti. Así que, familia, el Señor nos está llamando a hacer resistencia. Por mucho tiempo en el entrenamiento pasado hablamos de hacer resistencia contra el enemigo, pero ahora el Señor nos dijo, hagan resistencia contra todo aquello que está impidiendo que tú puedas entrar en obediencia, que puedas entrar en emuná. El Padre Celestial en esta mañana está activando su unción primigenia para que podamos fructificar el diseño. Tú eres una tierra en la cual necesita ser fructificado el diseño, y esa tierra ahora está recibiendo las aguas de Gihón. Gihón está bañando nuestra tierra, nos está inundando y está trayendo una unción de gobierno para nosotros. Primeramente, que el gobierno de Yeshua se manifiesta en nosotros, y va a suceder que donde quiera que camines, esa unción, esa activación que recibes en esta mañana va a manifestar la vida del Eterno, va a manifestar la emuná y va a manifestar la obediencia. Amén. Poderoso, tremendo, glorioso. Algo que está haciendo el Señor profeta Yarenis es preparándonos en ese terreno, como terrenos del Señor, a través de sus aguas, para poder recibir las semillas de esta temporada. Y quiero avanzar rápidamente para terminar de dar el pase a los profetas con lo siguiente. El tercer río es el río Hidekel. Este río significa aguas rápidas, aceleradas. Se dice que este río no se estanca nunca, debido a al tipo de corriente que este río tiene. Este río significa tiempo de aceleración. Es el río que activa el Señor en nuestras vidas para alinearnos al reloj profético de Dios. Estas aguas no permiten que la palabra que has recibido, que los tiempos de gloria pasada, los metas en cisternas para estancarlos y que sean aguas contaminadas. Y aquí voy a leer la escritura rápidamente, lo que dice la palabra del Señor. Denme un minuto, por favor. Manténgase allí en conexión. No se deje distraer por el enemigo, por las circunstancias, por los pensamientos. Miren lo que dice Jeremías 2:14. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua, se apartaron de la fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que retienen el agua. Escúchame bien lo que te voy a decir. El sistema que los hombres han implementado, el sistema religioso, los dogmas, los paradigmas, las filosofías huecas, las doctrinas de hombre, se han convertido en cisternas que han tratado de apresar el agua viva. Y el agua está contaminada, y el agua no fluye, y el agua se ha convertido en un estanque que contamina, que trae muerte, que no trae vida, que no permite producir la revelación de su espíritu. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor ha activado de una manera portentosa el brazo del río Hidekel, que es el río Tigris que conocemos hoy en día, para que las aguas tengan movimiento y que no cesen en su movimiento.
Y estas aguas están rompiendo esas cisternas para que lo que había dejado de fluir comience a tener movimiento y siga fluyendo. Son aguas que producen tiempos de aceleración y que alinean a la nación del Señor a los tiempos proféticos que Él ha determinado. Por último, tenemos el cuarto brazo, el cuarto río, que es el río Éufrates, también conocido como río Perat. Este río Éufrates significa dulce. Miren lo que significa este río: fértil, fructífero. Este río permite que lo que se convirtió en estéril comience a volver a ser fructífero. Por eso, y vamos a entender la escritura, aquí lo vamos a entender clarito. Vamos a leer lo que dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. Te habla de ríos, corrientes en las escrituras es río. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este es el río Éufrates. Es el río que nos permite permanecer plantados siendo fructíferos, poder siendo productivos ante lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que demos frutos para justicia y no frutos de muerte. Este es el río que hace que nosotros como árboles no nos sequemos, no dejemos de dar fruto, no seamos arrancados. Y mira lo que el Señor mostraba en el desierto que el mundo está viviendo y que se va a profundizar en medio de las naciones. Te dice el Señor: quiero que estés plantado en el río, en la orilla del río Éufrates, Parat, río que hace que tu fruto no cese, río que hace que tu hoja no se seque, que tu hoja no caiga, río que hace que lo que yo he puesto en ti se mantenga en movimiento, río que hace que te mantengas como un árbol fuerte, frondoso, de raíces profundas, para que produzca lo que yo he puesto en tus manos. Así que por un minuto dile: Señor, gracias, porque sabemos que tú nos has conectado a ti. Tú eres la fuente, tú eres la palabra de vida, tú eres la fuente de agua viva, tú eres la verdad. Hoy tomo la decisión de estar conectada a esa cabecera de río, a ese manantial de vida que hace que los 4 ríos de su espíritu se mantengan fluyendo en mi vida. Me declaro en emuná, me declaro en obediencia absoluta para hacer que los 4 ríos del espíritu puedan correr a través de mi vida y que lo que tú has determinado hacer pueda ser cumplido. Porque escúchame bien, tú como huerto de Dios, espiritualmente hablando, donde esos ríos están fluyendo, tú eres un instrumento para que esos ríos bañen las naciones. Te dice el Señor: a partir del 27 te envío como huerto para regar tu territorio. Te envío como huerto para que tu territorio sea regado de la palabra. Viene tiempos profundos de evangelismo, de proclamación, un evangelismo. El Señor me daba esta frase: un evangelismo estratégico. No va a ser un evangelismo religioso, un evangelismo romántico, es un evangelismo estratégico que se despertará a partir del 27 en medio de las naciones. Así que levante sus manos al Señor y diga: gracias, porque yo estoy en ese río. Quiero dar en